Si mal no recuerdo, en la clase pasada, a ver si ya empezó a grabar, perfecto. Si mal no recuerdo, en la clase pasada habíamos llegado hasta el costo de producción, ¿sí? Habíamos justamente terminado el costo de producción, donde definimos en cada uno de los cuatrimestres cuánto nos iba a salir producir las unidades que habíamos determinado realizar en el programa de producción, y sacábamos el costo unitario de acuerdo al costo de cada uno de los insumos que utilizamos, ¿sí? Empezando el año con un costo de 1 peso y terminando el año con un costo de 1,01 que responde al incremento de la materia prima. Una vez, sí, ¿alguien tiene una duda? Me apareció algo como levantaron la mano. Por favor, cuando quieran preguntar algo, interrúmpame nomás, que me es más fácil. No, fue sin querer, profe, perdón. Ah, bien, no hay problema. Perfecto, entonces dijimos terminamos el año con un costo unitario de 1,01. Una vez que terminábamos el presupuesto de costo de producción, teníamos que pasar al último presupuesto antes de empezar ya con los estados contables. Ese último presupuesto es el presupuesto de costo de ventas, ¿sí? Donde justamente vamos a valorizar en términos de costo, en este caso de costo de producción, cuánto nos salen nuestras ventas, ¿sí? Lo cual responde a esta fórmula: existencia inicial más costo de producción menos existencia final igual a costo de venta. Hago la aclaración de que esta es la fórmula que se utiliza para una empresa industrial, como es este caso donde tenemos un proceso de transformación de materias primas. En el caso que estemos en una empresa comercial, como es el ejercicio complementario que tienen, esto sería existencia inicial más compras menos existencia final igual costo de venta, ¿sí? Pero bueno, en este caso, como estamos en una empresa industrial, es la fórmula que corresponde. Una vez que tenemos planteada la fórmula, tenemos que ir completándola. Recuerden que estamos dentro de un presupuesto, entonces cargamos todos los valores en términos monetarios. En verdad, más que todos los valores, tenemos que llegar a una conclusión en términos monetarios, ¿sí? Entonces, arrancamos con la primera incógnita de existencia inicial, donde acá tenemos que plantearnos la existencia inicial de productos terminados. Y acá yo les pregunto, ¿de dónde puedo sacar el dato de la existencia inicial o el stock que yo haya tenido al inicio de productos terminados? ¿De dónde yo lo podría sacar? Valorizado en términos de plata. ¿Algún valiente? Empecé la clase con una pregunta, lo agarré en frío. Estamos con 52 alumnos, ¿no? Nadie. Sí. Profe, ¿puede ser en el estado de resultados del ejercicio anterior? Situación patrimonial. El estado de situación patrimonial, sí. Exacto, el estado de situación patrimonial. Recuerden que el estado de situación patrimonial es como una foto de la situación patrimonial de la empresa. En cambio, el estado de resultados es una variable de flujo, o sea, es un acumulado de todo el año, un acumulado de todas mis ventas, un acumulado de todos mis gastos, y yo con eso saco mi resultado. En cambio, el estado de situación patrimonial es una foto, es una variable estática. Entonces, si yo quiero sacar datos de stock o de saldos de cuentas en un determinado momento, lo más probable es que tenga que ir al estado de situación patrimonial. En este caso, yo quiero sacar el stock de mi del stock de productos terminados al inicio, valorizado en términos monetarios, y ese dato lo tengo en el saldo de bienes de cambio en el estado de situación patrimonial. Ese saldo de bienes de cambio o de productos terminados, no recuerdo bien cómo dice el estado de situación patrimonial, vamos a ver, dice bienes de cambio, ¿sí? Bienes de cambio lo tenemos, productos terminados, en 3.800 pesos. Pues esos 3.800 pesos van a ser mi saldo al inicio del presupuesto de costo de venta. Siguiente variable que tenemos, costo de producción, que lo sacamos en el cuadro anterior del presupuesto de costo de producción y sabíamos que para el primer cuatrimestre iba a ser de 15.588 pesos. Menos existencia final. Y acá es donde tenemos que volver a plantearnos o preguntar, ¿dónde yo puedo sacar el dato del stock al cierre del primer cuatrimestre de productos terminados valuados en términos monetarios, ¿sí? ¿Alguien se le ocurre decir algo? ¿Puede ser presupuesto de ventas donde dice unidades vendidas en el año anterior? No necesariamente, no, porque vos lo que querés saber acá no es lo que vendiste, sino lo que te quedó. Ah, lo que me quedó.
cuando terminaba el primer cuatrimestre. Sí, tiene razón. Profe, ¿puede ser el programa de producción? Perfecto. El programa de producción nos va a dar algo, pero no nos va a dar todo. Porque recuerden que el programa está expresado en términos de cantidades. De cantidades. Exacto, y nosotros tenemos que expresarlo en términos de plata, pero está muy bien lo que estás diciendo porque es el punto de partida. Para eso, en este cuadrito, como para explicárselo, para que quede más claro, vemos que partimos de la existencia final del pronóstico o programa de producción, el cual está en cantidades, como marca esta Q. Y lo que tenemos que hacer es valorizar estas cantidades de acuerdo al costo de producción que tuvimos al cierre de cada periodo. Nosotros sabíamos, de acuerdo a la existencia final del pronóstico de producción, que habíamos terminado el primer cuatrimestre con 5.288 cajas de alfajores. Y de acuerdo a lo que habíamos sacado en nuestro presupuesto de costo de producción, sabíamos que terminamos ese cuatrimestre con un costo de producción de 1 peso. Entonces no tenemos que hacer más que multiplicar las cantidades por el costo unitario para llegar a la existencia final en términos monetarios. Acá coincide porque tenemos un costo de producción de 1 peso, ¿sí? Pero fíjense cómo al analizar el segundo cuatrimestre, donde teníamos una existencia final en nuestro pronóstico de producción de 3.173 cajas de alfajores, pero un costo de producción al cierre de este cuatrimestre de 1 peso con 1 centavo, ya los valores nominales no coinciden entre cantidades y monto de plata. Nosotros sabemos acá que nuestra existencia final en términos de plata va a ser de 3.205 pesos. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió de dónde saco, si quieren contéstenme en el chat, de dónde saco la existencia final de productos terminados valorizados en términos monetarios? Por favor, si alguien no la casó o no llegó a entender, me dice, lo reexplicamos con otros términos. Me parece que no. Se entendió, dice Magda, Silvia también. Bien. Bien, bueno. Por más que no son muchos los que respondieron, doy por entendido por el momento. Por favor, si no se entiende, me dicen, lo explicamos vuelta sin problemas, ¿sí? Entonces, volviendo a lo que sería el presupuesto de costo de venta, decíamos que teníamos que valorizar la existencia final para poder completar mi fórmula de costo de venta, hacer existencia inicial más costo de producción menos existencia final. Sabíamos la existencia inicial, la sacamos del estado de situación patrimonial, el costo de producción del presupuesto de costo de producción, y la existencia final la sacábamos del programa de producción multiplicando esas cantidades por el costo de producción con el cual hayamos terminado ese cuatrimestre. Así llegamos al costo de venta del primer cuatrimestre de este ejercicio proyectado, lo cual lo teníamos en 14.100 pesos, lo cual surge a ser 3.800 más 15.588 menos 5.288, ¿sí? Concluido el primer cuatrimestre, pasamos al segundo cuatrimestre, donde tenemos que completar exactamente las mismas variables, donde sabemos que la existencia inicial de productos terminados del segundo cuatrimestre va a ser igual a la existencia final de productos terminados del primer cuatrimestre, es decir, de 5.288 pesos, más costo de producción, que lo teníamos en nuestro presupuesto de costo de producción, en este caso, entre los dos lotes que teníamos de 8.284 y 25.099, lo cual me totaliza un costo de producción de 33.383, pues el costo de producción que cargamos en este cuadro, menos existencia final, que como sabíamos lo sacábamos de la existencia final del programa de producción por el costo de producción con el cual terminamos ese cuatrimestre, que en este caso es de 1,01. En términos nominales, eso sería 3.173 por 1,01 me da 3.205, ¿sí? Pues es la existencia final que cargamos en nuestro presupuesto de costo de venta y llegamos así a un costo de venta del segundo cuatrimestre de 35.466 pesos, ¿sí? Y finalmente, en el tercer cuatrimestre, hacemos exactamente lo mismo. Partimos de la existencia inicial de productos terminados al tercer cuatrimestre, lo cual es de 3.205, de donde sacamos el dato, es la existencia final del cuatrimestre anterior. Siguiente variable a cargar va a ser el costo de producción, lo sacamos de nuestro presupuesto de costo de producción, lo cual sabíamos que era de 20.293 pesos. Y finalmente, la existencia final, que volvíamos a hacer lo mismo,
vamos a la existencia final que teníamos cargado en nuestro pronóstico de producción, la cual estaba en 2115, y la multiplicamos por el costo de producción unitario con el que terminamos ese cuatrimestre, el cual era de 1,01 pesos. Multiplicamos 2115 por 1,01 y llegamos a una existencia final de 2136 pesos. Pues cargamos ese dato en la existencia final. Y aplicando una vez que tenemos todos los datos y aplicando la fórmula de existencia inicial, sería 3.205, más costo de producción, 20.293, menos existencia final, 2.136, llegamos a lo que es el costo de venta para el tercer cuatrimestre, el cual está en 21.362 pesos. Con eso terminamos lo que sería el presupuesto de costo de venta y estaríamos en condiciones de ya empezar con el estado de resultado proyectado o presupuesto económico. Me gusta más decirle presupuesto económico porque el estado de resultado por ahí nos puede remitir a los balances o estados contables, que si bien esto respeta la misma estructura, no tiene la misma finalidad, ¿sí? Nosotros muchas veces en los estados contables lo hacemos ateniéndonos a las normas contables, a las normas impositivas, para poder expresar la información de acuerdo a lo que el Estado nos marca. Nosotros en este caso lo que queremos hacer es proyectar nuestra situación económica. Entonces van a haber ciertos criterios que no van a ser los mismos que un estado contable. No va a ser lo mismo que un estado de resultados. Por eso me gusta más llamarle presupuesto económico proyectado. Pero bueno, antes de avanzar con el presupuesto económico proyectado, ¿alguna duda con el presupuesto de costo de ventas? ¿Se entendió lo que vimos? Bien. Sí, alguien ahí desilenció su micrófono. Sí, profe, se entendió. Perfecto, muchas gracias, Diego. Bueno, sabido esto, entonces vamos con el presupuesto económico proyectado, que como les decía va a tener la estructura de un estado de resultado. Como todo estado de resultado, va a empezar con ventas menos costo de venta igual a contribución marginal, ¿sí? Y acá es donde tenemos que empezar a siquiera hacer la minería de datos que fuimos sacando en todos estos cuadros anteriores, ¿sí? Nosotros fuimos haciendo una serie de cuadros para concluir en este presupuesto de venta y después ir a un presupuesto financiero y un estado de situación patrimonial. Entonces, vamos planteándonos de dónde sacamos cada uno de estas variables para ir completando el presupuesto económico. Primero, ventas. ¿De dónde podemos sacar las ventas proyectadas? Del presupuesto de ventas, donde teníamos específicamente en términos monetarios ya las ventas que teníamos proyectadas para cada cuatrimestre. Si vamos al presupuesto de venta, vamos a ver que teníamos para el primer cuatrimestre 35.109, para el segundo cuatrimestre 95.175 y para el tercer cuatrimestre 57.105 pesos. En todos los casos hablamos de pesos porque estamos dentro de un presupuesto. Y al iniciar nuestro presupuesto económico no tenemos que hacer más que trasladar estos datos a nuestro presupuesto económico, cargando los 35.109 pesos en el primer cuatrimestre, 95.175 pesos en el segundo y 57.105 pesos en el tercer cuatrimestre. Siguiente variable a cargar, costo de venta. La acabamos de determinar en el presupuesto de costo de venta. No tenemos que hacer más que cargar los datos que hayamos en ese presupuesto. Cargando los 14.100 pesos en el primer cuatrimestre, 35.466 en el segundo cuatrimestre y 21.362 en el tercer cuatrimestre. Una cosa que también es recomendable es ir totalizando, ¿sí? Porque recuerden que esto es una variable acumulativa. Yo durante todo el año voy acumulando ventas para llegar a ventas anuales, en este caso de 187.389 pesos. Lo mismo, costo de venta, lo voy acumulando todo el año y llego al costo de venta anual de 70.928 pesos. Y una vez que tenemos cuantificada tanto las ventas como el costo de ventas, podemos pasar a lo que es la contribución marginal, que es el primer de los resultados parciales que llegamos a nuestro presupuesto económico. ¿De dónde surge cómo calculamos la contribución marginal? Haciendo ventas menos costo de venta, ¿sí? Por ahí para los contadores estoy diciendo alguna obviedad, pero recuerden a los licenciados. Entonces, costo de venta, hacemos venta menos costo de venta, llegamos a la contribución marginal, perdón, 21.009 en el primer cuatrimestre, 59.709 en el segundo, 35.743 en el tercero, totalizando un costo de venta anual de 116.461 pesos. Una vez que terminé de calcular la contribución marginal, tengo que avanzar con el resultado operativo, para lo cual tengo que contemplar los gastos fijos, también podemos tener gastos de administración, de comercialización y las amortizaciones, ¿sí? En este caso, el mismo enunciado nos plantea que hay
simplemente gastos fijos por 10.000 pesos cuatrimestrales. Entonces no tenemos que hacer más que cargar esos 10.000 pesos cuatrimestrales en cada uno de los cuatrimestres, totalizando gastos fijos en el año por 30.000 pesos, ¿sí? Y siguiente ítem a completar son las amortizaciones. Y acá las amortizaciones es una de las variables donde se empieza a ver estas diferencias de criterio, si se quiere, entre un estado de resultado confeccionado de acuerdo a las normas contables o impositivas, y un presupuesto económico donde lo que yo quiero ver es cómo evoluciona la situación económica de mi negocio, de mi empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué diferencia hay? Que yo acá, cuando calculo las amortizaciones, no las hago con un criterio impositivo, sino que las hago con un criterio económico. ¿Las puedo hacer con un criterio impositivo? Sí, las podría hacer. Va a cambiar, si quiere, el uso de la información que yo voy a terminar obteniendo. Si yo quiero hacer un presupuesto para poder estimar al detalle qué impuesto voy a pagar, y sí, me conviene utilizar un criterio de amortizaciones de acuerdo a las normas contables e impositivas. Pero lo cierto es que nosotros acá queremos hacer un presupuesto económico donde queremos proyectar la situación económica de nuestra empresa. Entonces tenemos que tomar las amortizaciones bajo un criterio económico. ¿Y qué es esto del criterio económico de las amortizaciones? Lo vamos a ver en este cuadrito que está un poquito más abajo. Se lo dejé también acá en un comentario, pero concretamente lo que tenemos que ir haciendo es ir calculando las amortizaciones de cada periodo de acuerdo al saldo de bienes de uso que hayamos tenido en ese periodo, aplicándole la alícuota anual de amortizaciones correspondiente a ese saldo y prorrateando después por el cuatrimestre. Lo puse en palabras, las mismas se calculan de acuerdo al monto proporcional para el cuatrimestre de las amortizaciones anuales determinadas, las cuales se obtienen de aplicar el coeficiente de amortización anual al saldo de la cuenta de bienes de uso para el cuatrimestre bajo análisis. En otras palabras, ¿qué sería esto? Tengo que primero ver qué saldo de bienes de uso tengo para ese periodo, en este caso en este cuatrimestre. Nosotros sabíamos que iniciamos el ejercicio con un saldo de bienes de uso de 150.000 pesos. Eso lo veíamos en el mismo estado de situación patrimonial que nos da el ejercicio. Aclaración, acá siempre tomamos valores de origen, ¿sí? Entonces, valor de origen de bienes de uso, 150.000 pesos. Y ahí me pregunto, ¿qué amortización anual tendría con este saldo de bienes de uso? ¿Qué tengo que hacer para eso? Aplicar la alícuota de amortización anual a ese saldo de bienes de uso. Es decir, a estos 150.000 pesos lo multiplico por el 15%. Eso me da 22.500 pesos de amortizaciones anuales. Y ahora yo digo, bueno, pero yo quiero saber las amortizaciones que le corresponderían a este cuatrimestre. Entonces tengo que hacer estos 22.500 dividido 12 por 4 para hacer la parte proporcional a este cuatrimestre, o si quieren una forma más simplificada, dividido 3. Es una cuestión de pasaje de simplificación matemática, nomás hacerlo dividido 3. Si les resulta más fácil entenderlo, hacer 22.500 dividido 12 por 4 también estaría bien. Pero me interesa que quede claro acá es cómo yo calculo las amortizaciones. La calculo partiendo del saldo de bienes de uso al cierre del cuatrimestre bajo análisis. A ese saldo de bienes de uso le aplico la alícuota anual de amortizaciones para llegar a las amortizaciones que yo tendría anualmente, y a ese saldo lo divido o lo prorrateo por el periodo de análisis. En este caso, como estoy analizando cuatrimestres, lo divido por 3. O como decía recién, lo divido por 12 y lo multiplico por 4. Pasamos al segundo cuatrimestre, donde acá me interesa terminar de exponer esto para ver si tienen preguntas, donde acá tenemos variaciones en el saldo de bienes de uso, ¿sí? Yo empiezo el cuatrimestre con un saldo de bienes de uso de 150.000 pesos. Pero ¿qué pasa? El enunciado me dice que yo compré bienes de uso en este segundo cuatrimestre por un valor de 70.000 pesos y que a su vez vendí bienes de uso que tenían un valor de origen de 50.000 pesos. Entonces, en función de estos movimientos que tuve en el saldo de la cuenta bienes de uso, tengo que recalcular con qué saldo voy a terminar el cuatrimestre. Haciendo el saldo al inicio, digamos, de 150.000 pesos, más las compras, 70.000 pesos, menos las ventas, 50.000 pesos. Es decir, yo termino el segundo cuatrimestre con un saldo de bienes de uso de 170.000 pesos. Y a partir de ese saldo de bienes de uso de 170.000 pesos, voy a calcular las amortizaciones del cuatrimestre, recuerden, bajo un criterio económico, ¿sí? ¿Cómo hago esto? A estos 170.000 pesos lo multiplico por la alícuota anual de amortizaciones del 15%, y ahí tendría lo que serían mis amortizaciones anuales teóricamente. Pero como yo quiero calcular las amortizaciones del cuatrimestre, tengo que prorratear. Hago esos 25.500
dividido 3 o dividido 12 por 4, ¿sí? Y después hago exactamente lo mismo del tercer cuatrimestre para sacar las amortizaciones del tercer cuatrimestre. En este caso va a estar más sencillo porque no tengo variaciones de saldo. Yo tengo un saldo de 170.000 pesos, que va a ser tanto el saldo al inicio como el saldo al cierre del tercer cuatrimestre. Sobre eso le aplico la alícuota de amortización anual del 15%, llego a las amortizaciones anuales que debería haber tenido de 25.500, y para sacar las amortizaciones que corresponde computar a este cuatrimestre, tengo que prorratear estas amortizaciones anuales por los 4 meses de análisis que quiero hacer. Lo hago dividido 12 por 4 o dividido 3 si lo quiero hacer de una forma más simplificada. Una vez que calculé los saldos de las amortizaciones de cada uno de los cuatrimestres, no tengo que hacer más que volcar estos datos en mi estado o mi presupuesto económico proyectado, de acuerdo al periodo en que calculé cada una. Voy acá, por si vuelvo al chat, por si es que hay dudas. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió la diferencia de criterio? Profe, yo no entendí en el segundo periodo por qué divide por 3. Bien. En todos los periodos vamos a dividir por 3, porque lo que nosotros hacemos es partimos de una amortización anual o de un saldo teórico de amortización anual, y lo que hacemos es prorratearlo a un cuatrimestre. Sabemos que en un año entran 3 cuatrimestres. Por eso lo dividimos por 3. O si no, otra forma de llegar al mismo resultado es hacer los 25.250 dividido 12 por 4. Vamos a llegar a los mismos 8.500. O sea, lo que estamos sacando es la parte proporcional para este cuatrimestre de esas amortizaciones anuales. ¿Se entendió, María? Sí, profe, gracias. Perfecto. Profe, sí. le hago una consulta, si es que entendí bien. Con respecto al valor de origen, cuando yo empiezo en el primer cuatrimestre, pongo lo que saco del estado de situación patrimonial, ¿verdad? Exacto. Y lo otro va a ir siendo igual o puede cambiar, como en el caso del tercero, siempre y cuando en el cuatrimestre que estoy analizando no tenga ni compras ni ventas. ¿Puede ser así? Exacto, exacto. O sea, si no tenés compras y ventas, va a ser el mismo en todo el periodo. En cambio, si tenés compras, se va a incrementar por el valor de origen de lo que compraste, y si tenés ventas, se va a disminuir por el valor de origen de lo que vendiste. Está, perfecto. Muchas gracias, profe. No, por favor. ¿Alguna otra duda con esto? Bien. Bueno, si cualquier cosa no se entienden, me dicen, o si no, la clase que viene también siempre empezamos repasando las inquietudes de lo que vimos en la clase anterior, así que si por ahí alguno después repasando el ejercicio ve algo que no le cierra, me lo plantea la clase que viene sin problema. Entonces, como dijimos, esta sería la forma de calcular las amortizaciones bajo este criterio económico para mi presupuesto económico proyectado. Y una vez que calculé los costos fijos y las amortizaciones, estoy en condiciones de llegar al resultado operativo. Ese resultado operativo, ¿cómo lo voy a calcular? Haciendo contribución marginal, menos costos fijos, menos amortizaciones. Y vemos que para el primer cuatrimestre va a ser igual a 3.509, para el segundo cuatrimestre va a ser igual a 41.209, y para el tercer cuatrimestre va a ser igual a 17.243. Totalizando un resultado operativo para mi ejercicio proyectado igual a 61.961 pesos. ¿Sí? Una vez que llegué a calcular el resultado operativo, tengo que calcular los otros resultados o las otras variables de gasto que me hacen llegar al resultado antes de impuestos. ¿Cuáles serían estos? Si tenemos ventas de activos, sería el resultado de esa venta, y si tuvimos operaciones que nos generaron o nos demandaron intereses, cargar esas operaciones. En este caso tuvimos ambas cuestiones. Tuvimos una venta de un bien de uso, lo cual nos va a generar un resultado, y tuvimos operaciones de crédito, lo cual también nos va a devengar intereses. Así que vamos a calcular ambas. ¿Cómo saco el resultado de la venta de un activo? Haciendo el precio de venta menos el valor residual, ¿sí? Lo vamos a ver en este cuadrito, donde decimos resultado de venta, precio de venta del activo menos valor residual. Y ahora, ¿cómo yo calculo el valor residual? Lo tenemos en el cuadro un poquito más arriba, donde llegamos al valor residual haciendo valor de origen menos amortizaciones acumuladas, ¿sí? Esto, recordemos que hacemos referencia al bien de uso que vendimos,
Que el mismo enunciado nos dice que vendimos un bien de uso a un precio de 25.000 pesos, que ese bien de uso tenía un valor de origen de 50.000 pesos y amortizaciones acumuladas de 30.000 pesos. O sea, nos está dando todos los datos para, de forma servida, poder sacar el valor residual y con ese valor residual el resultado de la venta. Entonces, ¿cómo sacábamos el valor residual? Haciendo valor de origen menos amortización acumulada. Según lo que nos da el enunciado del ejercicio, sería 50.000 menos 30.000 pesos. Llegamos a un valor residual de 20.000 pesos. Y una vez que tengo el valor residual de 30.000 pesos, puedo sacar el resultado de la venta, haciendo precio de venta, 25.000 pesos por lo que me dice el enunciado, menos valor residual, 20.000 pesos por lo que hallamos recién. 25.000 menos 20.000 igual a 5.000 pesos. Tuvimos un resultado positivo de 5.000 pesos por la venta de este bien de uso. Entonces no tenemos que hacer más que cargar ese resultado positivo en el periodo en que fue generado. Según el enunciado, creo que esto se da en el mes de mayo. A ver, déjenme repasar con las dudas. ¿Cuándo se da? En el mes de mayo. Se vendrán equipos en el mes de mayo que tienen un valor de origen de 50.000 pesos, amortización acumulada de 30.000 pesos y precio de venta de 25.000 pesos. Como eso se da en el mes de mayo, sería el mes 5, que claramente está en el segundo cuatrimestre, tengo que cargar ese resultado positivo en el segundo cuatrimestre, por la cuantía que calculamos recién de 5.000 pesos. ¿Sí? Después pasamos a lo que serían los intereses. Los intereses van a estar en este caso originados por todas las operaciones que, como decíamos, nos demandaron intereses a pagar. Si repasamos un poco el enunciado, vamos a ver que tenemos dos clases de operaciones que nos demandan intereses. Por un lado, la compra del bien de uso, que nosotros en el punto 11 del enunciado decimos que compramos bien de uso por un valor de 70.000 pesos, que pagamos el 70% de contado y que el 30% restante lo financiamos en 3 pagos cuatrimestrales iguales de capital con un interés del 24% anual. Eso claramente me va a devengar intereses que tengo que computar en mi estado de resultado proyectado o en mi presupuesto económico proyectado. Entonces, vamos a hacer ese cálculo. ¿Cuántos intereses pagamos por esa deuda? Para eso está este cuadro, que también va a estar todo en las soluciones. Esto está realmente en las soluciones que están publicadas. Hay algunos pequeños aportes nomás que le hice, pero está todo ahí. Como les decíamos, la idea de este cuadro es calcular cuántos intereses pagamos por cuatrimestre para empezar a contemplarlos en nuestro estado de resultado proyectado. Y para eso repasamos la operación. Compramos un activo fijo de 70.000 pesos, pagamos de contado el 70%. Entonces, con eso ya podemos sacar el capital prestado. ¿Cuánto nos prestaron? El 30% de ese activo fijo, que nos daría igual a 21.000 pesos. Eso es lo que financiamos. Ahora, ¿cómo lo financiamos? El saldo lo pagamos en 3 cuotas cuatrimestrales. Según el enunciado, dice se financiará en 3 cuotas cuatrimestrales iguales de capital. Esto de que sea iguales de capital ya me está diciendo qué sistema de amortización estoy tomando. Si yo tengo financiamiento con iguales dosis de capital en todas las cuotas, claramente estoy hablando del sistema alemán, ¿sí? Entonces de que tengo que hacer 3 pagos iguales de capital por una deuda de 21.000 pesos, puedo sacar la amortización de capital por periodo. En este caso son 7.000 pesos. Y después por último me dice que una tasa anual del 24%. Como tengo cuotas cuatrimestrales, tengo que sacar la tasa proporcional, haciendo el 0,24 dividido 3 para sacar la tasa de interés cuatrimestral equivalente al 8% cuatrimestral, ¿sí? Y con todos estos datos ya tengo toda la información como para armar mi cuadro de evolución de deuda, de esta deuda puntual. Primer cuatrimestre no vamos a tener nada porque esta operación, según el mismo anunciado, también me dice que se hizo en el mes de mayo. La empresa se propone renovar equipo por 70.000 pesos en mayo, es el anunciado, ¿sí? Entonces, primer cuatrimestre no hicimos nada. Recién en el segundo cuatrimestre empezamos a devengar intereses, donde tenemos un saldo al inicio de 21.000 pesos. Según ese saldo de inicio, calculamos los intereses de ese cuatrimestre, haciendo 21.000 por el 8%, o sea, por la tasa de interés cuatrimestral. Eso me da intereses por 1.680, a lo cual le tengo que sumar la amortización de capital del periodo de 7.000 pesos para llegar a la cuota que pagué. Yo pagué una cuota de 8.680 pesos, la cual está compuesta de 7.000 pesos de capital y 1.680 pesos de intereses. Y el saldo final de mi deuda va a ser 14.000 pesos, que serían los 21.000 pesos que debía al inicio, menos los 7.000 pesos de cancelé de capital. Estamos repasando un poco matemática financiera, parece. Pasamos al segundo cuatrimestre, donde teníamos un saldo de inicio de 14.000 pesos. Sobre ese saldo de inicio,
calculo los intereses de acuerdo a la tasa proporcional del 8%, haciendo 14.000 pesos por 0,08, llego a intereses por 1.120 pesos para ese tercer cuatrimestre. Mantengo una amortización constante, como es propia del sistema alemán, de 7.000 pesos y llego a una cuota de 8.120. Y un saldo final de 7.000 pesos, que sería los 14.000 que debía al inicio, menos los 7.000 pesos que cancelé con la cuota que pagué. Cancelé de capital, ¿no? Y finalmente, en el primer cuatrimestre del año siguiente, que sería el tercer periodo de este préstamo, inicio, un segundo que admito a alguien que se está sumando, inicio con un saldo de deuda de 7.000 pesos, que le aplico la tasa de interés cuatrimestral del 8%, llego a intereses de 560 pesos, a los cuales le tengo que sumar la amortización constante de 7.000 pesos y llego a una cuota de 7.560 pesos. Y así llego al saldo final igual a 0. ¿Sí? Termino este cuatrimestre sin deberle nada a este proveedor que me financió la máquina. Con esto, si quiere, calculamos los primeros intereses, ¿sí? Pero si repasamos el enunciado, vamos a ver que no es la única que me demanda intereses. Si tienen el enunciado por ahí cerca, pueden leer el punto número 13, que dice: el préstamo bancario que figura en el estado de situación patrimonial se tomó hace 2 años, se combinó amortizaciones por el sistema alemán también, en 60 cuotas mensuales a una tasa del 15% anual y 2 años de gracia. El primer pago se realizará en enero. O sea, me está diciendo que yo tomé un préstamo hace 2 años con 2 años de gracia. Por ende, tengo que empezar la cancelación de capital en este ejercicio proyectado. Por otro lado, me dice que esa cancelación de capital se va a hacer a 60 cuotas mensuales a una tasa de interés anual del 15% bajo el sistema de amortización alemán. Entonces, con eso vamos a tener toda la información como para poder hacer el cuadro de evolución de esa deuda, que lo tenemos que hacer, en verdad lo tenemos que hacer para todo el préstamo, porque es algo que después nos va a demandar el estado de situación patrimonial. Pero por lo pronto, para lo que sería el estado de resultado, podemos hacer el estado de evolución de deuda para lo que sería este primer año. Y si les parece, como para no estar tampoco ahondando en conceptos que ya conocen, hagamos la evolución del primer cuatrimestre, después metodológicamente exactamente lo mismo en el segundo y en el tercero, porque es nada más que hacer la evolución de deuda de un préstamo bajo el sistema de amortización alemán, ¿sí? Entonces, sabiendo esto, tenemos los datos que nos da el enunciado: 60 cuotas, un saldo inicial de 30.000 pesos, amortizaciones de capital por periodo, tenemos que cancelar 30.000 pesos en 60 cuotas, serían 500 pesos de capital por periodo. En este caso son cuotas mensuales, entonces yo por mes voy a estar cancelando 500 pesos. Otro dato que me da enunciado es la tasa de interés, que me dice la tasa de interés anual es del 15%, y como tengo que pagar cuotas mensuales, tengo que sacar la tasa proporcional mensual, haciendo 0,15 dividido 12. Eso me da una tasa proporcional del 1,25%. Y una vez que tengo estos datos relevados, tengo toda la información necesaria para proyectar la evolución de mi deuda. Profe, perdón. Sí. Profe, perdón. Disculpe, Sí. una consulta. Sí. ¿Por qué, según el planteo, dice que se toma la deuda del cuadro, digamos, perdón, del estado de situación patrimonial? Y yo ahí lo tengo por 24.000. ¿Por qué son 30.000, profe? Muy buena la pregunta y nos adelantamos a un temita que vamos a ver en el estado de situación patrimonial. Si ustedes ven, comparto un segundo, dejo de compartir esto y comparto el enunciado para mostrarles más claramente esto. Bien. Si ustedes ven el estado de situación patrimonial, como bien dice el compañero, nosotros tenemos una deuda bancaria no corriente de 24.000 pesos, ¿sí? Y una deuda bancaria corriente de 6.000 pesos. Lo cierto es que ambos me vienen a reflejar cuánto es mi deuda bancaria. Nada más que está dividido entre lo que vence en los próximos 12 meses y lo que vence con posterioridad a los próximos 12 meses. O sea, puntualmente, si yo hago el corte al 31 de diciembre y me paro en esa fecha, yo sé que al banco le debo en total 30.000 pesos. Pero de esos 30.000 pesos yo le tengo que devolver 6.000 pesos en los próximos 12 meses y los 24.000 pesos restantes en un plazo posterior. O sea, concretamente, la deuda está bien expresada entre lo que está, lo que sería exigible en los próximos 12 meses, que está expresado como pasivo corriente, y lo que
sería exigible con un plazo posterior a esos 12 meses, que sería el concepto de un pasivo no corriente, las deudas exigibles con un plazo posterior a los 12 meses. ¿Se entendió esto? Sí, profe, ahí ya me quedó muchísimo más claro. Gracias. Perfecto. No, muy buena la pregunta porque la verdad se me pasó a aclararlo y es algo que suele generar confusión. Así que muchas gracias, Germán, por tu aporte. Bien, dejo compartir el enunciado entonces y volvemos a lo que sería la resolución del ejercicio. Bien. Entonces, como sabíamos, teníamos una deuda de 30.000 pesos y la amortizamos por el sistema alemán. Un segundo. Bien, la amortizamos por el sistema alemán con 60 cuotas al 1,25 meses. Con estos datos tenemos que ir armando la evolución de nuestra deuda para el primer cuatrimestre, para el segundo cuatrimestre y para el tercer cuatrimestre, ¿sí? Vamos con el primero, donde teníamos un saldo al inicio de 30.000 pesos. En función de ese saldo de inicio y la tasa de interés mensual que calculamos del 1,25%, calculamos los intereses para ese primer mes, que serían de 375 pesos, a los cuales le sumamos la amortización de capital mensual que calculamos de 500 pesos, y llegamos a una cuota de 875 pesos. Para finalmente calcular el saldo final, que va a ser igual a saldo al inicio menos amortización real de 500 pesos. Terminamos ese primer mes debiendo al banco 29.500 pesos. ¿Qué va a ser mi deuda al banco al inicio del mes siguiente? 29.500 pesos va a ser la deuda al inicio. Está sumando. Que bajo ese saldo de deuda de 29.500 pesos, calculamos los intereses haciendo 29.500 por la tasa de interés mensual del 1,25 y llegamos a intereses para el de febrero de 369 pesos, a los cuales sumamos la amortización constante de 500 pesos y llegamos a una cuota de 869 pesos. Totalizando un saldo final de deuda de 29.000 pesos, ¿sí? Que surge de ser los 29.500 menos la amortización de capital de 500, llegamos a un saldo final de 29.000 pesos, que va a ser mi saldo de inicio al tercer mes del crédito, o el tercer mes de amortización de capital del crédito. Con ese saldo al inicio calculamos los intereses, haciendo 29.500 tasa mensual del 1,25 y llegamos a intereses por 363 pesos, a los cuales sumamos la amortización constante de 500 pesos y llegamos a una cuota de 863 pesos. Y finalmente calculamos el saldo final haciendo los 29.000 pesos que debíamos al inicio, menos la amortización de capital, llegamos a un saldo final de 28.500 pesos, que va a ser el saldo al inicio del cuarto mes, que va a ser la base de cálculo a su vez de los intereses de ese cuarto mes, haciendo 28.500 por la tasa de interés del 1,25. Llegamos a intereses mensuales de 356 pesos, a los cuales le tenemos que sumar la amortización constante de capital propio del sistema alemán de 500 pesos, y llegamos a una cuota de 856 pesos. Y finalizamos este cuarto mes, que sería, con eso finalizamos el primer cuatrimestre, con una deuda de 28.000 pesos, ¿sí? Como ven, no hicimos más que la evolución de una deuda bajo el sistema de amortización alemán. ¿Por qué lo hacemos con apertura cuatrimestral? Porque nuestro presupuesto lo tenemos con apertura cuatrimestral y estos van a ser los datos que después nos van a servir. Para el estado de resultados, a mí me interesa saber cuánto pagué de intereses en este primer cuatrimestre, 1.463. Para el estado de situación patrimonial, me va a interesar saber cuánto yo cancelé de deuda en este primer cuatrimestre, que serían estos 2.000 pesos. Y para el estado financiero, donde yo tengo que reflejar los movimientos efectivos financieros, me va a servir el dato de cuántas cuotas pagué, qué monto de cuotas pagué en este primer cuatrimestre, que serían estos 3.463 pesos. No hace más que sumar los saldos mensuales, ¿sí? Los invito después a ustedes que completen el resto, porque no tiene sentido que sigamos repasando la evolución de deuda de un crédito bajo el sistema de amortización alemán. Nada más vamos a ir sacando los datos para ir completando nuestro estado de resultados. De todos modos, por cualquier duda que les surja al hacerlo, me dicen y lo vemos la clase que viene, ¿sí? No tiene más complicación que lo que hicimos acá. Entonces, una vez que ustedes completen la evolución de deuda, en principio para este año, van a tener los datos tanto de interés como amortización real como cuota de cada uno de los cuatrimestres, ¿sí? Sabiendo que en el primer cuatrimestre pagué 1.463 pesos de intereses, en el segundo cuatrimestre pagué 1.363 pesos de intereses, y en el tercer cuatrimestre pagué 1.263 pesos de intereses.
Me centro en los intereses porque al estar haciendo el estado de resultado o presupuesto económico proyectado, es el dato que nos interesa, los intereses. Entonces, una vez que calculé estos intereses y calculé los intereses del financiamiento comercial por la compra del bien de uso, ya estoy en condiciones de poder completar la fila de intereses de mi estado de resultado o presupuesto económico proyectado. Haciendo intereses del primer cuatrimestre, lo puse acá en comentarios de dónde surgen los valores, 0, porque en este primer cuatrimestre no teníamos la deuda con el proveedor del bien de uso todavía activo, y tenemos solamente los intereses del préstamo bancario de 1.463 pesos. De ahí surgen los intereses que cargamos en este primer cuatrimestre. Segundo cuatrimestre tenemos intereses por 3.043 pesos. ¿De dónde surgen? De los 1.680 pesos de intereses que calculamos por la deuda, por la compra del bien de uso, más los 1.363 pesos que calculamos por el préstamo bancario, o sea, los intereses que se devengaron por el préstamo bancario que estábamos viendo recién. Eso me totaliza 3.043 pesos de intereses devengados en el segundo cuatrimestre. Y finalmente, en el tercer cuatrimestre, donde tenemos intereses devengados por 2.383 pesos, vemos que estos están compuestos por 1.120, que serían los intereses que devengamos, 1.120, por la deuda, alguien más que se está sumando, son los intereses que devengamos por la deuda con el proveedor, más los intereses que devengamos por el préstamo bancario de 1.263 pesos. De la suma de esos dos montos, 1.120 más 1.263, surgen los 2.383 pesos que calculamos para nuestro presupuesto económico proyectado. ¿Alguna duda con esto? Antes de pasar a la parte final, vengo acá al chat, si no hay una duda me escriben nomás y seguimos con lo que sería el resultado antes de impuestos. Como ven, o sea, no es más que calcular los intereses de acuerdo a las operaciones que proyectamos tener. Un dato no menor es que esto va a ser una primera versión de mi presupuesto económico. Muy probablemente después tenga que reformularlo. ¿Por qué? Porque yo después voy a hacer un presupuesto financiero, después voy a ir a la posición financiera primera versión, y si la posición financiera primera versión me debe implicar hacer una segunda versión, donde voy a tener que ocupar el adelanto en cuenta corriente, esos intereses tengo que computarlos en mi estado económico proyectado. Entonces tengo que reformular este estado económico proyectado contemplando los intereses que voy a determinar después, ¿sí? Pero bueno, eso como me estoy adelantando a lo que tenemos que desarrollar más adelante. Por ahora lo que me interesa que sepan en este estadio es que tienen que ver en el enunciado todas las operaciones que podrían devengar intereses, calcular esos intereses y cargarlos en el estado de resultado o presupuesto económico proyectado. Entonces, una vez que tenemos los intereses calculados, que calculamos el resultado de la venta del bien de uso y el resultado operativo, podemos calcular el resultado antes de impuestos. Ese resultado antes de impuestos surge ese resultado operativo, más o menos resultado de ventas de bien de uso, menos los intereses devengados o los intereses pagados. Llegamos así a un resultado antes de impuestos para el primer cuatrimestre de 2.046, para el segundo cuatrimestre de 43.166 y para el tercer cuatrimestre de 14.860 pesos. Acumulativamente vamos a tener un resultado antes de impuestos en el año de 60.072 pesos. Una vez que tenemos computado esto, vamos a pasar al cálculo del impuesto a las ganancias, que tenemos que ver qué alícuota nos da el ejercicio. Si mal no recuerdo, nos dice que tenemos en el punto número 17, dice la alícuota de impuesto a las ganancias del 30%. Entonces no tenemos que hacer más que calcular el 30% del resultado antes de impuesto. Hacemos 2.043 por 0,3, llegamos a un impuesto de 614. En el segundo cuatrimestre, 43.166 por 0,3, llegamos a un impuesto de 12.950 y hacemos lo mismo al tercer cuatrimestre, donde la base de cálculo es 14.860. Le aplicamos la alícuota de impuesto a la ganancia del 30% y llegamos a un impuesto de 4.458 pesos. Y una vez que calculé los impuestos a la ganancia de cada uno de los cuatrimestres, puedo determinar el impuesto a la ganancia anual que tendría mi presupuesto económico proyectado, de 18.022 pesos. Y finalmente, contrastando el resultado antes de impuestos y el impuesto a las ganancias calculado, vamos a llegar a lo que sería el resultado neto, que surge a ser resultado antes de impuestos menos impuesto a las ganancias. Primer cuatrimestre va a ser 2.046 menos 614, igual a 1.432.
Lo mismo en el segundo cuatrimestre, 30.216, que surge a ser 43.166 menos 12.950. Y en el tercer cuatrimestre de 10.402, lo que surge a ser 14.860 menos 4.458 de impuesto a las ganancias. Totalizamos un resultado neto anual de 42.050. Y con eso concluimos lo que sería nuestro presupuesto económico proyectado o estado de resultado proyectado. Luego de esto tenemos que avanzar lo que es el presupuesto financiero, donde vamos a abandonar el criterio de lo vengado para ir a un criterio de lo percibido. Pero antes de ir a esto, les pregunto si es que hay algo que no se haya entendido, alguna duda, algo que quieran repasar antes de pasar ya al siguiente estado. Profe, le puedo hacer una pregunta, pero con respecto a las anotaciones que tiene este Excel, porque la verdad que está bueno lo que usted aporta y bueno, lo que descargamos del aula no tiene eso, digamos. Bien, yo terminamos de desarrollar y yo se los paso a este archivo por el grupo de WhatsApp. Bueno, vale, perfecto, gracias. No, por favor. Bien, entonces, como decíamos, si no hay ninguna duda, si no hay nada que consultar o nada que haya quedado para aclarar, pasamos a lo que sería el presupuesto financiero. Como sabíamos, en el presupuesto financiero vamos a justamente ver la evolución, la situación financiera de la empresa, analizando cada uno de los cuatrimestres como un ente independiente. Es decir, no vamos a concatenar los saldos de un cuatrimestre con otro, sino que solamente vamos a ver cuánta plata va a ingresar y cuánta plata va a egresar en cada uno de los periodos, determinando si los periodos son superavitarios, es decir, que generan más recursos financieros de los que demandan, o deficitarios, es decir, que me demandan más recursos financieros de los que se generan, ¿sí? Bien, entonces dicho esto, podemos pasar a lo que sería la confección del presupuesto financiero proyectado. Iniciando con los ingresos, donde acá nosotros vamos a cuantificar los ingresos financieros, los ingresos por el criterio de lo percibido que vamos a tener. O en otras palabras, la plata que me va a entrar en cada uno de los periodos, ¿sí? Para eso teníamos diferentes conceptos que iban a componer a formar los ingresos de este primer cuatrimestre, lo cuales van a ser ventas, que vendrían a implicar las ventas de este cuatrimestre que yo cobré efectivamente en este cuatrimestre. Por otro lado vamos a tener las cobranzas, que serían las cobranzas de este cuatrimestre, pero que se originaron en ventas de cuatrimestres anteriores. Y también, como sabíamos, voy a tener la venta del activo fijo, lo cual me va a implicar también un ingreso financiero. Si me permiten, corto un segundito para ir al baño a desarrollar esto. En 2 minutos vuelvo, ¿sí? Por favor, ya vengo. Bien, le agradezco por la espera. Seguimos entonces con lo que sería el presupuesto financiero. Como decíamos, entonces, este presupuesto financiero lo voy a componer por diferentes conceptos: ventas, cobranzas y venta del activo fijo. Como sabíamos, las ventas van a estar representadas por las ventas, o sea, las cobranzas por ventas originadas en este periodo. Y acá vamos a recordar la fórmula que veíamos en el ejercicio anterior para determinar las cobranzas en este periodo por ventas de este periodo, la cual sabíamos que iba a ser las ventas
que en este caso las ventas van a surgir de mi presupuesto de venta, por N menos periodo medio de cobranza sobre N. Despejé acá un poquito los datos, donde sabíamos que el periodo medio de cobranza según el enunciado iba a ser 15 días, y sabíamos que el cuatrimestre, que en este caso sería N, va a ser de 120 días. Entonces, lo que hice acá fue armar el porcentaje de cobranza sobre las ventas del periodo. O sea, esto sería el resultado de hacer N menos periodo medio de cobranza sobre N. ¿Sí? Si yo hago 120 menos 15 sobre 120 por 100 para expresarlo en porcentaje, yo voy a llegar a determinar que voy a cobrar en este cuatrimestre el 87,5% de las ventas que se generaron en este cuatrimestre. ¿Sí? Entonces lo que tengo que hacer es, no tengo que hacer más que multiplicar este coeficiente por las ventas que iba teniendo en mi estado de resultado o en el presupuesto de venta que contemplamos. O sea, puntualmente, si yo hago, vamos al estado, si yo hago 35.109 por N menos periodo medio de cobranza sobre N, o dicho en otros términos, por el 0,87,5, voy a llegar a las cobranzas de este periodo por las ventas originadas en este periodo. Puntualmente esas cobranzas van a ser igual a 30.720. ¿Sí? Quiero ver si esto... Ah, sí. Lo puse acá en términos de ejemplo, digamos, ¿sí? Las cobranzas del primer cuatrimestre van a ser los 35.109 por N menos periodo medio de cobranza sobre N, que sería 120 menos 15 sobre 120. Llegamos a cobranzas de 30.720. ¿Sí? No hacemos más que aplicar la fórmula que vimos en el ejercicio 1, pero nada más que tomamos como punto de partida las ventas del presupuesto de venta. Y como adicional, agregué esto donde justamente vamos exteriorizando lo que sería el porcentaje de cobranza sobre las ventas. ¿Sí? Yo sé que cobro el 87,5% de las ventas de cada periodo. Es otra forma de ver lo mismo, por así decirlo. Entonces, aplicando ya sea la fórmula o este porcentaje, voy determinando las cobranzas de cada uno de los periodos, haciendo en el primer cuatrimestre, las ventas del primer cuatrimestre por 87,5 o 120 menos 15 sobre 120, que sería N menos periodo medio de cobranza sobre N. Lo mismo aplico para el segundo cuatrimestre, partiendo de las ventas del segundo cuatrimestre por el porcentaje o la fórmula. Y lo mismo para el tercer cuatrimestre. No me detengo mucho acá porque siento que quedó claro el ejercicio pasado y estamos repasando lo mismo nomás. Ahora, por favor, si no se entiende algo o algo no está claro, me lo dicen y lo repasamos, lo revisamos sin ningún problema. Pasamos al segundo ítem que tenemos que cuantificar, que serían las cobranzas, que si mal no recuerdo, de acuerdo a lo que repasamos recién, vendría a aplicar las cobranzas de este periodo por ventas originadas en el periodo anterior. Y acá yo les pregunto, ¿de dónde puedo sacar el dato de las cobranzas que tuve en el primer cuatrimestre por las ventas realizadas en el periodo anterior? ¿Algún valiente? ¿De dónde les parece que puedo sacar ese dato de cuánto me debían mis clientes al inicio? Cuentas por cobrar del estado de situación patrimonial, profe. Exacto, muy bien, muy bien. Sale del saldo de cuentas por cobrar de mi estado de situación patrimonial, lo cual me va a marcar, como sabemos, el estado de situación patrimonial es una foto en un momento determinado, que en ese caso va a ser al inicio de este ejercicio proyectado. Eso me va a indicar cuánto me debían mis clientes al inicio de este ejercicio proyectado. Como yo sé que mi periodo medio de cobranza es de 15 días, se entiende que yo en estos 120 días que tiene este cuatrimestre voy a cobrar el total de esas cuentas por cobrar. Entonces lo cargo como cobranzas por periodo. ¿Sí? Ahora, pasamos al segundo cuatrimestre y nos preguntamos, ¿de dónde saco el dato de las cobranzas del segundo cuatrimestre por ventas realizadas en el periodo anterior? Esto nos surge de otro lado que nos sea contrastar las ventas que tenía en el presupuesto económico, que si lo vemos acá en este ejercicio, en este ejemplo, sabíamos que era de 35.109, menos las cobranzas. O sea, yo sé que de los 35.109 pesos que di en el primer cuatrimestre, cobré 30.720. Entonces se entiende que voy a terminar con un saldo de cuentas por cobrar al final del primer cuatrimestre de 4.383. Por ende, también entiendo que esos 4.383 pesos van a ser mis cobranzas en el segundo cuatrimestre por ventas realizadas en el periodo anterior.
¿Por qué esto? Porque mi periodo medio de cobranza es de 15 días. O sea, yo empiezo el segundo cuatrimestre con una deuda de mis clientes hacia mí de 4.389 pesos y a los 15 días ya me pagan todo eso, ¿sí? Como mucho a los 15 días. Y como el periodo este tiene 120 días, se entiende que lo voy a cobrar en su totalidad. ¿Se entendió esto de las cobranzas? ¿Dónde voy sacando las cobranzas de este periodo por ventas del periodo anterior? Si me pueden contestar en el chat. Profe, yo no entendí de dónde sale el 4.389. Me perdí. No, genial, genial, genial. Insisto y me encanta que me pregunten porque si no me da la impresión de que no me están siguiendo, si no hay dudas, digamos. Así que perfecto, ningún problema con aclararlo. Esto es 4.389. Recuerden que, a ver, conceptualmente, esta fila viene a representar las cobranzas que yo voy a tener en el segundo cuatrimestre por ventas que se realizaron en el cuatrimestre anterior, ¿sí? Entonces, nosotros sabíamos, según mi estado de resultados, según mi presupuesto de ventas, que yo en el primer cuatrimestre vendí 35.109 pesos. Ese fue el total de mis ventas, ¿sí? Y a su vez, por lo que sacamos recién en el estado de situación, en el presupuesto financiero, sabíamos que de esas ventas yo cobré 30.720. Claramente tengo un saldo que no cobré. Ese saldo que no cobré serían esos 4.000 y pico de pesos. O sea, yo sé que hago 35.109, que serían las ventas del primer cuatrimestre, menos 30.720, que serían las ventas que yo cobré en el primer cuatrimestre, y llego a 4.389 pesos. ¿Qué vendría a representar estos 4.389 pesos? La deuda que tienen mis clientes al final del primer cuatrimestre. Recuerden que yo en el primer cuatrimestre vendí 35.109 y cobré solamente 30.720. De la diferencia de estos dos, surgen mis cuentas por cobrar. Las deudas hacia mí. 4.389 pesos. ¿Hasta ahí me siguen? Sí, ahora sí. Perfecto. Entonces, como yo sé que esas eran las deudas de mis clientes al final del tercer cuatrimestre o al inicio de este segundo cuatrimestre, y a su vez, como mis clientes me pagan en promedio a 15 días, yo sé que durante los 120 días de este segundo cuatrimestre yo voy a cobrar el total de esas deudas. Entonces las cargo como cobranzas, que recordamos implican las cobranzas de este periodo por ventas realizadas en periodos anteriores. Juan Pablo, ¿también me entendiste? ¿Que también me pusiste más o menos? Perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias por su pregunta. Le digo, la verdad muy lejos de molestarme está que me interrumpan para consultarme cosas. Entonces, seguimos con lo que sería el análisis de las cobranzas. Si quieres, ya sigue una dinámica similar, donde tengo que ir contrastando las cobranzas de cada uno de los periodos con las ventas de cada uno de los periodos. O sea, puntualmente, y me voy al presupuesto de venta como para explicarlo en términos nominales nuevamente. Yo sí, bueno, con esto en verdad concluimos lo que serían las cobranzas del segundo cuatrimestre, tenemos que ir a lo que serían las cobranzas del tercer cuatrimestre. ¿De dónde surgen las cobranzas del tercer cuatrimestre? De contrastar las ventas del tercer cuatrimestre con las cobranzas de esas ventas. O sea, puntualmente, yo sabía que en el segundo cuatrimestre vendí 95.175 pesos, ¿sí? De esos 95.175 pesos, yo cobré 83.278 pesos en el segundo cuatrimestre. Y de la diferencia de esos dos montos, surgen los 11.895 pesos que voy a tener como cuentas por cobrar al final del segundo cuatrimestre y como cobranzas a lo largo de este tercer cuatrimestre, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos un periodo medio de cobranza de 15 días y estamos analizando periodos de 120, ¿sí? O sea, se entiende que durante estos 120 días yo voy a cobrar el 100% de esas cuentas por cobrar. ¿Que de dónde surgen? De contrastar ventas del segundo cuatrimestre, que serían las ventas del presupuesto económico, menos las ventas del presupuesto financiero, llamémoslo así. En dicho de otros términos, serían las ventas devengadas menos las ventas cobradas en el segundo cuatrimestre. De ahí surgen estos 11.897 pesos, ¿sí? Y pasando al tercer cuatrimestre, donde en verdad ya analizamos las cobranzas, nos queda solamente ver el excedente. ¿Y por qué me sirve analizar este excedente? Porque cuando hagamos el estado de situación patrimonial, esto va a venir a representar el saldo de mis cuentas por cobrar
al cierre de mi ejercicio proyectado. Sabemos que las cobranzas que voy a tener a posteriori de este ejercicio proyectado, y poner también el saldo de cuentas por cobrar de este ejercicio proyectado, van a surgir de las ventas devengadas en este... Profesor, disculpe. Sí. Se lo escuchaba muy lejos. Por lo menos yo no entendí casi nada lo que estaba diciendo ahora el último. Ah, bien. Vamos de vuelta. Sí, de la parte de excedente, profesor. De ahí ya se empezó a perder su transmisión. Sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, vamos de vuelta. Muchas gracias por la aclaración. Entonces, hablábamos del excedente. Este excedente me viene a marcar, cuál sería mi saldo o la deuda que van a tener mis clientes conmigo al final de mi ejercicio proyectado. ¿Sí? O sea, yo al final de este ejercicio presupuestado, mis clientes me van a deber 7.138 pesos, que dicho en otros términos sería mi saldo de cuentas por cobrar. Y también, dicho en otros términos, sería las cobranzas que yo voy a tener con posterioridad a mi ejercicio proyectado por ventas generadas en mi ejercicio proyectado. ¿Sí? Al margen de la conceptualización del número, vamos a ver cómo lo calculamos. Lo calculamos contrastando las ventas devengadas en el tercer cuatrimestre menos las cobranzas de esas ventas devengadas. Es decir, ¿qué tengo que contrastar? Las ventas que yo tenía en mi presupuesto económico, en el tercer cuatrimestre sabíamos que era de 57.105, menos las cobranzas de esas ventas, que ya las calculamos en la primera fila de nuestro presupuesto financiero y sabíamos que era de 49.997. Entonces hago 57.105 menos 49.967 para llegar a los 7.138, que como decíamos recién, iba a ser el saldo de mi cuenta por cobrar al cierre de mi ejercicio proyectado o al cierre de mi tercer cuatrimestre, o dicho en otros términos, serían las ventas generadas en mi ejercicio proyectado que voy a cobrar a posteriori del ejercicio proyectado. ¿Se entendió esto? Por favor, si no se entendió, no quedó claro, me lo dicen, le buscamos la vuelta de expresarlo, de explicarlo de otra forma. Bien. María Joana me dice que sí entendió. Consideramos que María Joana ven perfecto. Bueno, muchas gracias por sus comentarios. Perfecto, bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, avanzo tranquilo porque tenía la inquietud de si se había entendido bien. Muchas gracias. Avanzamos entonces con el último ítem de ingresos para totalizar los ingresos financieros de mi presupuesto financiero. Tenemos como último ítem de ingresos la venta del activo. Recuerden que acá nosotros tomamos un criterio de lo percibido. Entonces acá no me va a interesar tanto el resultado de esa venta, sino quiero saber cuánta plata me ingresó, cuánta plata cobré por la venta del activo fijo. Y por lo que me dice el enunciado, yo el activo fijo lo vendí a 25.000 pesos. Entonces cargo ese ingreso de 25.000 pesos. También el enunciado me dice que esta operación fue en mayo, entonces la cargo en el segundo cuatrimestre, que es donde estaría contemplado. Y una vez que que contemplé esto, voy a totalizar los ingresos. Totalizando ingresos de 35.720 pesos para el primer cuatrimestre, 112.677 pesos para el segundo cuatrimestre y 61.864 pesos para el tercer cuatrimestre. Finalmente, una vez que totalicé los ingresos, vamos a pasar a analizar los egresos. ¿Sí? Como primer componente de egreso vamos a tener las compras. Y recuerden que esto va a ser algo muy similar a las ventas, pero nada más que en vez de tomar el dato del periodo medio de cobranza, voy a tomar el dato del periodo medio de pago. Que inclusive acá está bastante fácil. ¿Por qué? Porque el enunciado me dice que el periodo medio de pago es 60 días. Y yo estoy analizando subperiodos de 120 días. Entonces, si yo aplico mi fórmula de periodo medio de cobranza, N menos periodo medio de cobranza sobre N, voy a ver que me va a dar un 50%. O sea, yo tengo periodos de 120 días y tengo financiamiento de 60 días. Se entiende que yo voy a pagar la mitad de las compras. Yo compro 100 en este periodo, pago 50 en este periodo, 50 en el periodo siguiente, ¿sí? Porque te recibo financiamiento de 60 días y estoy analizando periodos de 120 días. Dicho en otros términos, y siguiendo el cuadrito que veníamos haciendo, yo para calcular los pagos en este periodo por compras realizadas en este periodo, tengo que
partir de las compras realizadas en este periodo, que según nuestro presupuesto de compra las habíamos cuantificado en 8.136 pesos, y aplico la fórmula de N, 120, menos periodo medio de pago, 60, sobre 20. Esto me va a dar 0,5, 50%, ¿sí? De aplicar la fórmula o el porcentaje, vamos a llegar a determinar que nosotros pagamos 4.068 pesos, que serían la mitad de las compras. O sea, yo quiero saber cuánto pagué en este periodo por compras hechas en este periodo, aplico la fórmula o el coeficiente, como base de cálculo tomo las compras y llego a que pagué 4.068 pesos por compras de este periodo. Y si quiere está más fácil acá también porque como es el 50%, yo entiendo que de las compras que realicé en este periodo, pago la mitad en este periodo y la mitad en el periodo siguiente. Lo mismo va a pasar con el segundo cuatrimestre, donde yo presupuesté compras, vamos a buscar el dato para que esté más fácil. Presupuesto de compras, yo tenía compras por 15.236 pesos, aplico la fórmula de N menos periodo medio de cobranza sobre N, o el 50%, y llego a calcular que de esas compras yo pagué 7.682 pesos. Y los 7.682 pesos restantes lo pagué en el periodo siguiente. Y finalmente, en el último de los cuatrimestres, donde tuve compras por un monto de 9.887 pesos, aplico la fórmula de compras por N menos periodo medio de cobranza sobre N, o el coeficiente del 50%, como ustedes prefieran, y determino que de esas compras yo pagué 4.944 pesos en este periodo y 4.943 pesos, porque es número impar, en el periodo siguiente. Esto también depende de cómo ustedes computen los centavos. Si lo hacen 43,50 también está bien. Yo no me concentro en esas cosas a la hora de corregir, me interesa más el procedimiento. Pero bueno, dicho en estos términos, vemos que podemos cuantificar tanto los pagos en este periodo por compras realizadas en este periodo, aplicando la fórmula de compras por N menos periodo medio de cobranza sobre N, y de la diferencia que surge entre las compras totales y los pagos de las compras que realicé, va a surgir el saldo de deudas comerciales, que vendría a representar las compras que yo pago en el periodo siguiente, perdón, los pagos de las compras que yo realizo en el periodo siguiente por compras realizadas en el periodo anterior. ¿Se entendió esto? Es la misma lógica de las ventas y las cobranzas que hablando de compras, pagos y periodo medio de pago, ¿sí? Perfecto. Muchas gracias por la devolución. Me resta solamente preguntarles a ustedes una cosa. ¿De dónde va a salir el saldo inicial? O las compras, perdón, los pagos iniciales. Yo como sé cuánto pagué en el primer cuatrimestre por compras realizadas con anterioridad. Creo que ya a esta altura bastante, sos muy bien Diego, del estado de situación patrimonial. O sea, el estado de situación patrimonial en su saldo, en la cuenta deudas comerciales, me viene a reflejar cuánto yo le debía al proveedor al inicio de este ejercicio proyectado. Como el proveedor me financia a 60 días y yo estoy analizando periodos de 120 días, se entiende que en los primeros 120 días pagué el total de ese saldo de deudas comerciales de 4.000 pesos. ¿Sí? Entonces, si esto está entendido, podemos pasar a los otros conceptos o los otros componentes de egresos. ¿Cuáles son los otros componentes de egreso? Para esto les recomiendo que que relean el enunciado identificando cuáles son los componentes que le podrían implicar salida de plata para no olvidarse de nada. En este caso, como tenemos producción, vamos con los gastos, con los otros gastos de producción. Sabemos que tenemos mano de obra directa y gastos variables de fabricación. ¿De dónde sacamos estos datos? Del presupuesto de costo de producción, donde teníamos cuantificado cuánto íbamos a gastar en cada uno de los componentes de costo de producción por cada uno de los periodos, ¿sí? Sabíamos que íbamos a estar 4.667 pesos de mano de obra en el primer cuatrimestre, 9.946 pesos en concepto de mano de obra en el segundo cuatrimestre y 6.028 pesos en concepto de mano de obra en el tercer cuatrimestre. Y lo mismo con los gastos variables de fabricación. Íbamos a gastar 3.118 en el primer cuatrimestre, 6.627 en el segundo cuatrimestre y 4.018 en el tercer cuatrimestre. ¿Por qué esto es tan fácil y tan directo? Porque también el mismo enunciado me dice que esos gastos se pagan de contado. Entonces no va a haber diferencia entre lo que yo devengué en mi presupuesto de costo de producción y lo que yo pagué en mi presupuesto financiero. Por eso repetimos los mismos montos.
Siguiente componente de costo, por favor, si no se entiende algo o no se es claro en algo, me interrumpen y lo revisamos, por favor. Entonces, seguimos con el siguiente componente más que de costos, de gastos o de pagos, ¿sí? Tenemos los gastos fijos. El mismo enunciado también medimos gastos fijos por 10.000 pesos por mes y que se pagan de contado. Entonces, no hago más que cargar los 10.000 pesos que vamos a pagar por mes en concepto de gastos fijos. ¿Qué otro componente tengo? Pago préstamo bancario. Y en este caso vamos a sumar las cuotas. Acá donde le decía que era de importancia que nosotros vayamos sumando las cuotas de cada uno de los cuatrimestres. Donde sabíamos que en el primer cuatrimestre íbamos a pagar cuotas por 3.463. En el segundo cuatrimestre íbamos a pagar 3.363. Y en el tercer cuatrimestre vamos a pagar cuotas por 3.263, ¿sí? Pues no tenemos que hacer otra cosa que replicar esos montos en mi presupuesto financiero proyectado, ¿sí? Esto de excedente lo voy a explicar después mejor porque no va a estar claro si lo explico acá. Estos otros excedentes nos van a servir para el estado de situación patrimonial. Este excedente también me surge del estado de situación patrimonial, pero vamos a explicarlo cuando lleguemos al estado de situación patrimonial, ¿sí? Lo que me interesa que quede claro acá es de dónde surgen los montos de pago de préstamo. Van a surgir de las tablas de amortización de los mismos, de acuerdo al pago de la cuota. Esto es un error muy normal, es que me suelen poner la amortización. Y recuerden que esto es un estado financiero, vamos por el criterio de lo percibido. Entonces a mí no me interesa realmente cuánto interés se devengó, o cuánta amortización de capital se computó. A mí me interesa saber cuánta cuota pagué efectivamente. Por eso cargamos el valor de la cuota, de la entrada o salida de dinero. O sea, en lo que es financiero, vamos por ese criterio. Entrada o salida de dinero, ¿sí? Entonces, una vez que está claro esto, pasamos al siguiente componente de pago, o otro concepto de pago, que sería el impuesto a las ganancias. El mismo enunciado me dice que partimos de un estado de resultado, donde en ese estado de resultado teníamos un impuesto a las ganancias de 14.340 pesos, ¿sí? Y también me dice que el impuesto a las ganancias se paga en el mes de mayo del periodo siguiente al de su devengamiento. Entonces, si nosotros teníamos en el año anterior un impuesto de 14.340 pesos y sabíamos que se debería pagar en mayo del año siguiente, pues tenemos que cargar ese gasto en mayo del año siguiente, que sería justamente este año proyectado. Cargamos los 14.340 pesos en el segundo cuatrimestre, que es donde cae mayo, ¿sí? Otro componente de egreso, tenemos la compra del bien de uso, que como lo habíamos visto más arriba, teníamos un pago de contado del 70%. Ese 70% me va a implicar 49.000 pesos, ¿sí? Pues son los 49.000 pesos que cargamos como salida de efectivo en el segundo cuatrimestre, porque sabíamos que también iban a hacer una operación del mes de mayo, ¿sí? Siguiente concepto de egreso financiero o de pagos, teníamos el pago a los acreedores por la compra del bien de uso, donde acá nuevamente tenemos que cargar el monto de las cuotas. Sabemos que en el primer cuatrimestre no pagamos nada porque la operación se hizo en mayo. En el segundo cuatrimestre vamos a pagar 8.680 pesos en concepto de cuota, que es lo que veíamos más arriba, 8.680 pesos en concepto de cuota, y en el tercer cuatrimestre vamos a pagar 8.120 pesos en concepto de cuota. No vemos intereses, no vemos amortizaciones, me interesa saber cuánto efectivamente le pagué. Ese efectivo pago fue 8.120 y lo cargamos en nuestro presupuesto financiero, que lo llevamos por un criterio económico. Y como último paso, o último ítem de pago, teníamos retiro de socios. El mismo enunciado nos decía que se plantean retiro de socios en el primer cuatrimestre de 5.000 pesos y a partir del segundo cuatrimestre de 8.000 pesos. Eso a mí me va a implicar una salida efectiva de plata. Yo tengo que sacar de algún lado dinero para pagarle a mis accionistas. ¿De cuánto? De 5.000 pesos en el primer cuatrimestre, de 8.000 pesos en el segundo cuatrimestre y de 8.000 pesos en el tercer cuatrimestre. Es un egreso más que lo contemplo y por ende va en mi presupuesto financiero. Hasta acá, ¿alguna duda con los egresos antes de totalizar y cerrar? Fueron muchos ítems que vimos juntos, por eso les pregunto si es que hay algo que no se ha entendido. Bien. Bueno, entiendo que está claro.
Como siempre, cualquier cosa, me la transmiten. Una vez que entonces cuantificamos todos los egresos de mi presupuesto financiero, tenemos que totalizarlos. Totalizamos egresos para el primer cuatrimestre en 34.325, totalizamos egresos en el segundo cuatrimestre por 121.636 y totalizamos egresos en el tercer cuatrimestre por 21.995 pesos. Y finalmente, una vez que totalicé ingresos de mi presupuesto financiero y egresos, vamos a sacar los saldos del periodo, contrastando ingresos en el primer cuatrimestre de 35.720, menos egresos 34.325, llegamos al saldo del periodo de 1.395 pesos. Vemos que el primer cuatrimestre es superavitario, me genera recursos financieros más que demandármelo. Situación que no se da en el segundo cuatrimestre, porque si totalizo mis ingresos, tengo 111.665 pesos de ingresos financieros y tengo 121.636 pesos de egresos financieros. Tengo más salidas de plata que ingresos de plata. Entonces, analizando el segundo cuatrimestre como un ente independiente, vemos que el mismo es deficitario. Me va a demandar recursos financieros en una cuantía igual a 8.969 pesos. Y finalmente, en el tercer cuatrimestre, contrastamos los ingresos. Acordamos que no vamos solapando saldos porque eso lo hacemos en la posición financiera. Y acá estamos en el presupuesto financiero donde analizamos periodo por periodo como un ente independiente. Pasamos al tercer cuatrimestre, donde contrastamos los ingresos financieros que esperamos tener de 61.864 versus los egresos financieros de 51.991 y vemos que el mismo vuelve a ser superavitario. Es decir, voy a recibir más plata de la que tengo que pagar en este tercer cuatrimestre en una cuantía igual a 9.873 pesos. ¿Sí? Dicho esto, tenemos toda la información como para pasar a las posiciones financieras, pero por la hora que es, me parece lo mejor es cortar acá y en la clase que viene, que si no estoy confundido, debería ser el lunes, exacto, el lunes a las 18 horas, seguimos con lo que sería la posición financiera primera versión, segunda versión, reformulación de presupuesto económico en función de los intereses que vayamos determinando. Y una vez que tenemos el presupuesto económico reformulado, tenemos que pasar a lo que es el estado de situación patrimonial. Y una vez que terminamos con lo que es el estado de situación patrimonial, pasamos a lo que es el estado de fuente y usos de fondo. Y con eso, el estado de fuente y usos de fondo general, después hacemos el estado de fuente y usos de fondo en base a caja y en base a capital de trabajo. Y con eso terminamos lo que sería el ejercicio de presupuestación. Como les decía, son ejercicios largos, donde por ahí es importante que estén atentos de todo el procedimiento porque vamos sacando info cruzada de todos lados. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, por favor. Ahí cuando realizamos en el pago del acreedor, en la parte de excedentes, sí. Estaba mirando el cuadro de amortización, ¿no sería 7.560? Porque 7.000 es la amortización real. Y usted dijo que amortizaciones no tomamos solo cuotas. No, por eso no. Eso no lo expliqué todavía porque me parece mejor explicarlo cuando vemos la situación patrimonial. Genial, genial. Te contesto rápidamente la pregunta. Lo que nosotros reflejamos acá es el saldo de deuda final. Pero lo vamos a ver bien en la clase que viene. Listo, gracias. No, por favor. Igual que esto del impuesto a las ganancias también lo vemos bien en la clase que viene. Bien, bueno, pregunta, ¿alguna otra inquietud, profe? ¿Así son los ejercicios de parcial? Sí, sí, o sea, por ahí depende de cómo sean los otros ejercicios y qué tantos temas entren. Puede entrar un ejercicio completo o puede entrar una parte de un ejercicio y más otros ejercicios de otros temas. O sea, ustedes tienen que saber todo el procedimiento, porque pueden partir de cero y, por ejemplo, llegar hasta el presupuesto económico, o pueden darle ya como información dada algunos programas y presupuestos y pedirle que lleguen hasta el final. O sea, o también puede ser que solo entre presupuestación y sea un ejercicio largo. O sea, todas las posibilidades son posibles. ¿Me podría agregar al grupo WhatsApp? Sí, por favor. Necesitaría que me escribas y te agrego. Te paso mi teléfono, por favor. Escribime y te agrego al grupo de WhatsApp. ¿Profe? Sí. ¿Me podría decir así rápidamente, aunque no sé si va a ser igual, cómo fue el parcial del año pasado?